a ti, mi Dios, porque en esta tarde sabemos que tú tienes una palabra para nosotros, Señor, y queremos escuchar, queremos que esta palabra no solamente entre por nuestros oídos, sino que baje en nuestro corazón y que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, para que lo que tú nos dices en esta hora, Señor, se cumpla, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que siempre está hablando a nuestra vida, siempre está hablando a nuestro corazón, siempre nos está dando una dirección, siempre nos está guiando a lo verdadero, a lo real. Gracias, mi Dios, bendito seas en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y la gloria sea para ti. Amén y amén. Ok, entonces vamos a invitar a la pastora que ya va a traer la palabra en esta mañana, así que para que comparta algo que el Señor le ha puesto. Amén. Gloria al Señor. Buenos días. Es un grato y un honor estar delante de los santos, de los perfectos, en Cristo Jesús. Amén. Hoy día voy a hablar del tema de Isaías, pero quiero dar como una historia. Quiero hablar en sí realmente cómo se inicia Isaías 55. Según lo que yo me informé, era que Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. Cuando él empieza a escribir Isaías, él lo hace en 3 capítulos, pero esta promesa está en el segundo capítulo. En el primer capítulo hace un anuncio del pecado, de la maldad del pueblo. Según dicen los historiadores que no saben cómo él cambió su estilo de pensar, porque venía con juicio, con un Dios que estaba airado, pero cuando entra el segundo capítulo de Isaías, dicen de que no están seguros si es Isaías o es otra persona, porque fue mudada. Y ya cuando él empieza a hablar el segundo capítulo de Isaías 40, o Isaías 55, que es el segundo capítulo de Isaías, él trae un nuevo éxodo, él trae algo diferente, ¿no? Entonces vemos a Isaías que cuando él empieza a impartir la palabra de Dios, él lo empieza a hablar, pero con un deseo en su corazón. Él empieza a anunciar del amor de Dios. Él se convierte en la boca de Dios, hablando. Y uno de los objetivos a donde apunta Isaías es que ahora él está llamando a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, está llamando a que venga a un encuentro con el Dios, con el esposo. Entonces hace que la iglesia, Jerusalén, se una con el esposo. Y es un encuentro de amor donde Dios le empieza a decir: tú eres mi amada. ¿Se acuerdan? En Isaías mucho habla: tú eres mi escogido, yo te tomé, yo no te rechacé, yo te robustecí, tú eres... empieza él a dar, porque Isaías es como un hombre amoroso, o sea, en sus palabras que él va dando cánticos, porque incluso él es un hombre que fluye en cánticos de alabanza. Mucho me hace recordar a la visión de esta iglesia. Una de las cosas, una de las palabras, perdón, no una visión, sino una de las palabras que el Señor nos dijo: guerreros adoradores, en medio del dolor, en medio de las pruebas, este profeta se levanta a anunciar a un pueblo que está descarriado, porque el problema de la condición de este pueblo, que este pueblo estaba desterrado, estaba exiliado, estaba decaído, arruinado, era como dice la Biblia, como una ciudad desolada,
ya había perdido las esperanzas. Pero este profeta Isaías viene, ¿no?, a decirle: no, ahora va a llegar tu encuentro con tu esposo. Yo soy, y empieza a hablar de Dios, que es el esposo que va a unir a la iglesia en un amor, pero el objetivo, o sea, su arma poderosa para que eso se realice, es la palabra de Dios. Entonces él anuncia con la palabra de Dios lo que va a acontecer. Dice que es un hombre, un profeta incomprendido, porque mientras el pueblo está desanimado, está diciendo: no, aquí vamos a perecer, esto es imposible, él se levanta con una voz profética, anunciando y mirando, porque dice que es un profeta que mira más allá, es una visión futurista, porque él está mirando lo que ya va a acontecer, y él es el que proclama cánticos de alabanza y le ordena a los cielos, a la tierra: prorrumpen alabanza, canta, adora, y le empieza a hablar a todo. Y eso es lo que justamente la palabra que el Señor nos traía a nosotros, que nos unamos a la alabanza, que cantemos, que adoremos, que no solamente nos decía el Señor, no solamente las cosas buenas, sino aún los volcanes, nos decía, me adoran, aún la tormenta me adora, aún el caos, aún la tribulación. Y ahí es donde habla y dice, ustedes se acuerdan mucho de ese versículo que dice: ¿quién me separará del amor de Dios? Es como que si Dios te dijera: ¿quién te separará de tu esposo, de tu amado? ¿Quién? Dice: ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni dolor, ni persecución, ni la muerte, ni el accidente, ni los problemas, ni nada. Dice: nada me separará de tu amor, porque mi amor es más fuerte. Mi amor, o sea, de pura gana, yo estoy aquí para amarte. Por eso que hace la invitación y dice a todos los sedientos, porque ahí está impregnado su amor, y empieza a decirle a la iglesia: vengan, vengan, beban, porque él hace un anunciamiento. Cuando yo leía eso, yo decía: está invitando. Ese es el amado, el esposo que está invitando a su iglesia y le hace el llamado urgente, porque son gritos que él dice de invitación: que vengan a beber todos los sedientos, vengan, que yo tengo agua viva, que yo tengo vida, que yo quiero darles algo gratuito. Ustedes no tienen que hacer nada. Mi amor es tan profundo, mi amor es tan grande, que yo de pura gana los amé. Para mí no es el problema el pecado, para mí no es el problema las tribulaciones, para mí no es el problema los sufrimientos tuyos. No me importa nada, porque yo soy soberano Dios, y yo te llamo, y yo quiero tener un reencuentro contigo. Y Isaías empieza a anunciar eso. Para ese entonces eso era un profeta incomprendido, porque el pueblo estaba exiliado. Dicen que es un éxodo, pero un éxodo no comparado con el de Génesis. Acuérdense que en Génesis Adán sale de la tierra, peca, y luego cae en pecado, y luego Egipto lo lleva cautivo, pero luego de ahí sale de la cautividad. Pero es diferente esto. Ahora es su pueblo escogido, que ahora es llevado y exiliado a Babilonia. Está hablando de un pueblo que somos nosotros, la iglesia. Es la condición de la iglesia en estos tiempos, cómo se encuentra. Usted se pone a pensar, hermano, la iglesia, cómo se encuentra en estos tiempos. En la iglesia hay todavía división, en la iglesia todavía hay orgullo, hay arrogancia, todavía la iglesia está arruinada, todavía no se ven los frutos, todavía se ve a la viuda desamparada, que no da hijos, que anhela, que desea una promesa, que quiere ver algo y no lo ve, porque es esa mujer viuda, esos hijos abandonados, que tú por fe estás esperando la reconstrucción de tu hogar, de tu casa, de esta nación, y ves que todo está desolado, que tus hijos se han perdido, que tus hijos se lo han robado, que tus hijos se han prostituido, porque están en el pecado, porque están en el mundo. Entonces así se encuentra la condición de la iglesia. Pero entonces Isaías viene anunciando con la voz profética, esa voz que clama y dice, él empieza a decir: hay esperanza, hay amor, yo te llamo, yo te atraigo, yo te compro
pero sin dinero. Ven a mí, porque he decidido de mis entrañas amarte y atraerte hacia mí y traer el cumplimiento de esta palabra y reconstruiré todo lo que te robaron, todo lo que te saquearon, todo te lo daré por pura gracia, por puro amor. Y ahí es donde empieza a hacer la invitación Isaías. Es increíble, cuando yo leía decía, Señor, ¿cómo Isaías se levanta este profeta en estos tiempos? Le hace el llamado, acuérdense de la condición de la iglesia, a una esposa infiel, porque es una esposa infiel que decidió irse, no detrás de otros dioses, pero su puro amor, o sea, no le importa. Entonces él está decidido a traer a todos sus deportados, a todos sus desterrados, dice, ¿no? Y las empieza a traer porque hay una alianza de amor. ¿Y qué hace en el libro de Isaías? Dice que él apresura a destruir a sus enemigos para edificar y construir esta gran nueva Jerusalén. Él se apresura. Mire, y aquí en Isaías se dice que no es ni siquiera Moisés, no es ni siquiera X persona, es Dios mismo libertando a su pueblo. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Isaías 49. Si me pueden ayudar ahí para correr, porque son muchas hojitas que yo puse. 49, 1. Sí, 49, versículo 14 al 22. Quiero que lo lean, es tan hermosa esta parte del 14 al 42. Sí. Amén. Si alguien lo lee con fuerza, 49 del 14 al 22. A ver, ¿quién se valiente? Todo hasta el 22. Amén. Mira que él dice, yo, dice Dios, él mismo hace la tarea de rescatar a todo su pueblo. Amén. Y miren, ahora ya no es de Egipto, bien claro dice la Biblia, de Babilonia. Es completamente diferente, es la condición. Por eso que yo en nuestras intercesiones decíamos, el Señor nos decía, nos habló de Babilonia. Pero ahora yo puedo entender con más claridad, o sea, la visión, con lo que Dios hace, a dónde Dios nos está apuntando, porque el profeta empieza a anunciar con la palabra lo que va a acontecer. La gente no entiende,
Y así muchas veces nos sentimos nosotros, no entendemos, porque estamos abatidos, tristes con nuestras situaciones y no vemos lo que Dios va a hacer. Y en esta posición está la iglesia, pero la diferencia es completamente única. O sea, en Egipto salen y pasan al desierto, pero aquí, en esta transición, no es así. Ellos son llevados a Babilonia, pero Dios mismo los rescata. Y Dios mismo los lleva, no por el desierto, escuchen bien, no los lleva por el desierto, sino los lleva a que lleguen a tomar la promesa de Dios, pero en tiempos de fructificación. O sea, en tiempos buenos. Y yo decía, wow, Señor. Ahora, cuando Isaías empieza a dar esos anunciamientos, era absurdo. Pero Dios aquí estaba dando un mensaje a la iglesia. Y yo les quiero decir en esta mañana que Dios ha venido por nuestro rescate. Y Él, de pura gana, por su inmenso amor, nos está atrayendo. Y Él va a reconstruir tu casa, Él va a reconstruir tu familia, Él va a reconstruir tus hijos, Él va a reconstruir todo lo que se te robó, porque el esposo ha decidido por su palabra cumplirla. Y miren la soberanía de Dios, cómo Él rescata. Yo no sé si ustedes lo han leído, a los escogidos de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que hace Él para rescatar? Pues escoge a Ciro. ¿Saben quién es Ciro? Ciro es un pagano, es un rey. Es un rey que en su tiempo, en estos tiempos en que vivía, Ciro empieza a tener un gran poderío, que empieza a tener conquistas tras conquistas tras conquistas, y en una de las conquistas él llega a ser el instrumento en la mano de Dios para salvar al pueblo de Dios. Ciro, el pagano. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre que no conocía a Dios, Dios lo usa para salvarnos a nosotros? Y eso es para hacernos entender que no es a la manera como tú piensas, no es en el esquema de tu humanidad, sino es a la manera de Dios. Porque Él en su soberanía, Él hace como quiere y cuando quiere y como le da la gana. Porque esa es la soberanía de Dios. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Este tiene que ser santo, este tiene que ser más alineado. No, porque aquí en su amor y su soberanía, Él es Dios. Y Él usa, dice bien, por eso cuando yo leía ese versículo que dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Dice, ni la muerte, ni tribulación, ni el infierno mismo, nada me separará. Y entonces aquí en Isaías está plasmado su amor, que no hay nada, ni el mismo infierno, ni este mismo instrumento de Ciro, que no conocía a Dios. Dios dice, mira, hasta este incircunciso yo lo voy a usar de pura gana para salvarte a ti. Pero en toda esta esencia yo te quiero demostrar que yo me levanto con ese amor, pero no ese amor porque yo vi por tu pecado, ni siquiera por el pecado, ni siquiera te rescato por la tribulación o por el problema que tú tengas, sino que por puro amor. Cuando yo entendía, yo decía, Señor, es tu amor, es tu amor. Por eso que una vez recibimos una palabra reveladora que el Señor nos decía el Señor, hay un pacto de sangre, que es la sangre de Jesucristo que venció. Pero el Espíritu Santo nos dijo, pero mayor que la sangre es mi amor. Y yo decía, ¿cómo es esto? Mayor que la sangre es mi amor. Mi amor es mucho mayor que mi sangre. Y yo decía, wow, es el amor de Dios. Y en este Isaías empieza a hablar de eso, del amor de que él ama a su amada, a su esposa, aunque sea infiel, no le importa sus pecados, no le importa lo que esté viviendo, porque la ama, porque la anhela, porque la desea, porque se ha comprometido con su palabra, que es fiel y amorosa de atraer a su iglesia.
y usa lo que le da la gana. Entonces lo usa Ciro. Ciro no lo conocía, pero en su soberanía de Dios, luego lo llega a conocer, porque así es Dios. Y Ciro es un nombre increíble. Yo decía, wow, a veces por eso, que en esta iglesia, yo les digo, hermano, lo que pasa en esta iglesia no lo pasa en otras. Hay niveles de revelaciones, y no porque seamos mejores, no, sino hay cosas que Dios muestra, porque Él quiere que vayamos hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia sus planes. Por eso que el profeta es la boca de Dios, y hay muchas cosas que el Señor nos ha hablado, a veces eran inentendibles. ¿Cómo vamos a hacer esto si esto no está en el orden? ¿Cómo va a ser esto si esto no funciona así? Pero y esto acá, y siempre queriendo poner las reglas. Y el Señor desde un inicio empezó a decir que era su amor. Nos decía el Espíritu Santo, cuando construyas algo, mira los fundamentos, mira cómo se edifica la ciudad. Empiezan por las veredas, por las veredas, por las carreteras, y luego vienen las señales de tránsito. Y entonces ahí es donde yo iba entendiendo con más claridad cómo este pueblo iba a ser rescatado. Amén. Este pueblo, dice, había sido humillado por Babilonia, porque en verdad el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo esclavo en Babilonia, pero el Señor hace una nueva alianza de amor, y en esta alianza de amor, ¿qué es lo que pasa? Cuando una esposa se une con el esposo, nace una nueva vida, nace algo nuevo, algo no visto, algo no creado. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios siempre hace algo nuevo. Por eso que cuando Él dice, mira, tú ya estás bien usadito, ya fuiste usado, alfa este vasito, te tengo que romper, porque mira, así te parche, así te ponga, no me sirves. Yo necesito hacer algo nuevo. Y su amor hace algo nuevo, así como la relación de un matrimonio. Trae fecundidad, trae que nosotros nos extendamos. Por eso que en Isaías se habla, le dice a la mujer no viuda, a la mujer sola, le dice, tendrás muchos hijos, porque eso es lo que trae el amor. Amén. Siguiendo con mis apuntes, quiero que vayan a 1 Corintios 13:1. Y miren, ustedes saben también que cuando estuvo Jesús, también fue usado Pilatos y luego Herodes. Ustedes lo ven como que ellos eran el que perseguía a Jesús, pero no. Yo les quiero decir que aún ellos fueron usados como instrumentos de Dios para cumplir los planes que Jesús tenía que hacer en la tierra. Porque el Señor lo único que quiere enseñarnos es su soberanía. ¿Cuánto, yo te pregunto, iglesia mía, cuánto basas tu vida? ¿Cuánto crees tú? ¿O en qué dimensión? O sea, has clamado en tu interior la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es inmensa. Explota nuestros sentidos. Es inentendible. Cuando tú quieres entender los caminos de Dios, no lo puedes entender. No lo puedes. Porque sus caminos de Dios son más altos. Los pensamientos del hombre, ¿cómo lo asemeja Jesús? Acuérdense de Jesús, cuando se encuentra con Pedro y dice, y Pedro, buenamente, no era una mala idea lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. ¿Cómo vas a ir allá? Allá te van a pelear, te van a matar. No era malo porque estaba cuidándolo, era un buen pensamiento de hombre. Y así muchas veces nosotros también ponemos pensamientos de hombre que no son malos, pero que no van con los
designios y los planes de Dios, porque los infinitos planes de Dios son sabiduría y verdad, que no lo podemos entender con la mente del hombre. La mente del hombre, ¿sabes inmediatamente a qué se une? A Satanás. Por eso que le dice Dios, apártate de mí, Satanás, porque Satanás siempre quiere meterse en los planes de Dios para que tú ni yo podamos cumplir lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces produce todas esas cosas. Y que dice también que Satanás es el padre de la mentira, y muchas veces somos engañados en nuestros pensamientos buenos, porque son buenos, pero no es lo que Dios quiere. Porque cuando la soberanía de Dios está por encima, Él rompe tus esquemas de pensamiento humano, te rómpete. Y muchas veces yo en mi altar he tenido que ir al altar y llorar y decir, Señor, hasta ahora sigue rompiendo mis esquemas, hasta ahora sigue rompiendo mi religiosidad, hasta ahora sigue rompiendo mi hipocresía, hasta ahora, Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que solamente el arrogante y el soberbio no puede mirar, no puede entender las cosas de Dios, pero el corazón humilde, el que es como un niño. ¿Ustedes saben cómo es un niño? Mire, un niño se deja agarrar de la mano. El papá no lo suelta, porque si lo suelta se puede caer o se puede perder, porque ese es el cuidado de papá, ese es el cuidado del padre. Yo no te voy a soltar, hijo mío, hasta cumplir mi propósito, pero no te sueltes de mi mano. Y así, y ese niño humilde recibe las instrucciones de Dios, y así es como nosotros tenemos que tener sencillez de corazón, una mente mansa y humilde para poder entender los designios de Dios, que a veces son incomprensibles para la mente humana. La mente humana no lo puede entender. Esta sabiduría tan altísima, dice, son tan altas y profundas que ni tú ni yo las podemos entender. Entonces tenemos que humillarnos y decirle al Señor, como un niño, hazme entender. Quito mi arrogancia, quito mi entendimiento, mi conocimiento, porque esto es un instrumento que Satanás va a usar para desenfocarme, para quitarme a donde tú me quieres. Tú me quieres allá, yo voy en pos y me hago pequeña y me hago a veces insuficiente, como débil, como cuando un niño no puede caminar y necesita de mamá y de papá. Así es un momento en tu vida cuando tú tienes que decirle al Señor, sí, Señor, agárrame de la mano, no me sueltes así como un niño, para poder llegar a los planes que tú tienes. Y así es como Dios empieza a tomar a su iglesia. Y muchas veces tenemos que ser como niños. Y yo muchas veces me he sentido así. Y muchas veces me he sentido con deseo de decir, Señor, hay cosas que no entiendo, pero su maravilla. Miren, hermanos, hay una cosa hermosa, que cuando Dios saca a Babilonia, saca al pueblo de Babilonia, no solamente le da la promesa, porque es para que alcance ahora la promesa. Y dice la Biblia, ustedes los han leído, que corre apresuradamente a destruir a sus enemigos para que esta ciudad sea edificada. Que usted lee Isaías y va a encontrar que ni aún Babilonia es nada, ni los ídolos es nada, es como polvo, ni los demonios. Ahí empieza a hacer un anuncio que no son nada, porque Dios es más grande que todo eso. Por eso dice, mi amor es más grande que el infierno, que los cielos, que todo lo que estés pasando. Yo soy Dios. Y Él, aquí en Isaías, habla de que Él mismo va a ser tu libertador. Y entonces, cuando empieza, perdón, me emociono, pero es una cosa que yo leía y decía, Señor, gracias, porque cuando tú vas dando una palabra, yo lo escuchaba y decía, Señor,
prorrumpe en alabanza, en grito. Y decía, sí, son los cánticos que el Señor nos decía. Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando uno está enamorado?